discurso de nuestro paisano Francisco Rojas Virrí en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente fue eso, hasta la instalación. De allí en adelante, las actas lo dicen, cada quien como pudo. Tuvimos algunos compañeros y compañeras que venían a tratar de hacer incidencia, pero fueron dos acciones: la toma de la Embajada de Haití y el telegrama negro, que propiciaron que finalmente en el último momento se adoptara el artículo transitorio 55, que ordenaba al gobierno reconocer en los 2 años siguientes a las comunidades negras, rurales, ribereñas que venían ocupando los ríos de la cuenca del Pacífico, una ley que les reconociera el derecho a la propiedad colectiva, derecho violado por la ley segunda del 59, que nos impedía como comunidad negra acceder ni siquiera a la prescripción adquisitiva de dominio por el tiempo de ocupación. Pero mientras a los negros nos negaban la titulación, este Estado colombiano sustraía de esa reserva forestal grandes porciones de territorio del Pacífico para constituir resguardos indígenas, para adelantar planes de colonización en aras de mejorar esa raza de la que hablaba Laureano Gómez, y para crear parques nacionales naturales, de donde expulsaron la primera expulsión del territorio, el primer desplazamiento forzado. Señora Angélica, el primer desplazamiento forzado que sufrimos como comunidades negras en este país fue a manos del Ministerio de Ambiente y de la Unidad Nacional de Parques Naturales. El Parque de Utría dejó a las familias indígenas dentro del mismo y a las demás las desplazó para el Valle Vallesolano. No nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras, porque aquí nos están satanizando. No le acepto a ninguno de ustedes que me satanice. No soy vendida. Trabajo. Tengo una profesión que conozco y que me permite, con mi reconocimiento y mi hoja de vida, vincularme como lo estoy con cualquier institución que requiera los servicios profesionales. No necesito un peso de Yair Acuña, para que le pongamos nombre a esto. No necesito un peso de María del Socorro. No necesito un peso de Moisés. Soy una mujer digna, hija de 2 profesionales, y soy una profesional que me respeto y que no la admito más satanización, más insultos. No le he vendido la mamá a ninguno. No soy vendepatria, no soy manumisa, soy una cimarrona que llevo más de media vida dedicada a esto. Y porque hoy no coincidamos, eso no les da el derecho a insultarme, eso no les da el derecho a vituperarme, eso no les da el derecho a seguirme señalando. Por eso les vengo diciendo y no están parando bola. El bruto se mata solo. Y esta actitud de quítate tú para ponerme yo, hoy nos tiene como nos tiene. ¿Dónde estaban todos ustedes cuando la gente a la que ustedes consideran, como lo he considerado yo, que tenemos el conocimiento, la experiencia, la suficiencia y el compromiso para representarlos en el marco de la circunscripción electoral de Comunidad Negra hemos aspirado? ¿Dónde estaban haciendo la campaña? No tenemos plata, no podemos. ¿Por qué somos tan hipócritas? ¿Por qué no nos decimos las verdades? ¿Por qué no decimos que nos vamos y nos regalamos a un sistema político que es estructuralmente racista y que no considera los votos nuestros, porque los votos nuestros se pierden en la identidad conservadora, en la identidad liberal, en la identidad del pueblo, en la identidad de todo menos de negro? Digámonos esas verdades. Digamos las verdades, que los resultados de las elecciones, desde el 2000 hoy hasta hoy, la única mujer que venía de proceso de comunidad fue Zulia. No hubo más. La doctora Piedad apoyó a Agustín Valencia, conservador, se la ganó con Zulia. De ahí para allá, con o sin razón, solamente han podido ganarlas quien tienen algún espacio de poder político o económico ganado al calor de los partidos tradicionales. Ningún independiente las ha ganado. Me vienen a decir a mí hoy que el tema no es el color de la piel de Moisés y de María del Socorro. Claro que lo es, porque si el tema fuera el compromiso con la defensa de los derechos de esas curules, esta movilización se tendría que haber dado desde el 2002, para que no nos sigamos diciendo mentiras. Esto es un tema de piel. Este no es un tema de compromiso. Este no es un tema de representatividad. Cuando se discutió en estos recintos el proyecto de lo que luego fue la ley 649, estaba liderado por la doctora Piedad Córdoba. De aquí salió el proyecto únicamente, ustedes me tienen aburrida. De aquí salió el proyecto únicamente con 2 requisitos:
Al contrario de los indígenas, que tenía unos requisitos más fuertes, más ajustados. De aquí salió 2 requisitos: aval y pertenencia. ¿Quién soy yo para decirle a María del Socorro que no pertenece cuando los palenqueros me están diciendo que sí? Los palenqueros me están diciendo a mí que sí pertenece. Yo no conozco Palenque. Yo a Cartagena he ido a pasear. ¿Cómo le digo yo a los palenqueros? ¿Cómo le digo yo a los sucreños? ¿Cómo le digo a la gente de Bolívar que ellos son unos embusteros, que ellos son unos mentirosos y que la señora no ha trabajado con ellos? ¿Quién soy yo para eso? Les repito, les aclaro, yo hice campaña y voté por Heriberto Arrechea. A Heriberto Arrechea me lo presentó a Yair Acuña, y a Yair Acuña lo conocí como mi compañero consultivo de alto nivel en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Dónde están ustedes los negros a quienes les dejamos un plan de desarrollo por un valor de más de 15 billones de pesos exigiéndole a este Estado 2010-2014 que lo cumpliera? ¡No están! Y eso sí es sanción para la comunidad negra. Eso es más que dos curules. Eso es más que dos curules. ¿Dónde están ustedes apropiándose la ley de regalía y presentando los proyectos? ¿Dónde están ustedes exigiéndole a la unidad de víctimas que les aplique el enfoque diferencial? Que los repare, no solamente individualmente, sino colectivamente, porque son un grupo étnico. No seamos hipócritas. Yo soy amiga de Yair Acuña y no le permito a usted ni al pueblo que satanice a un hombre negro que hoy tiene en su cabeza el mayor poder político. Ese es el punto aquí, que no se ha querido decir. Aquí no se ha querido decir que les duele dejar de que haya sacado la votación más alta en la Cámara de Representantes de la historia de este país. ¿Por qué Yair Acuña es paramilitar? Yo voy a redondear. La pregunta aquí es hoy, ¿por qué si los hermanos Galán sacan la más altísima votación es porque sus padres, su papá es un héroe y un honorable? ¿Por qué Yair Acuña no es honorable cuando lo crió una maestra vieja, maestra formadora de juventudes, maestra que dio principios? ¿Por qué yo no soy honorable cuando me crió una maestra trabajadora social? Yo soy una de los profesionales y no lo soy. ¿Por qué Claudia López es la mayor intelectual y sus votos son todos de opinión y son muy puros y son muy limpios, pero cuando los votos son de Astrid Sánchez o de Yair Acuña, que son negros, esos sí son producto de la corrupción? ¡No seamos hipócritas! No me dividan, porque si en Colombia hay parapolítica exitosa, también debería haber fact política, y nos vamos destapando. Porque resulta y pasa que los negros y los afros en este país no tenemos tradición de poder. De una u otra forma nos hemos tenido que arrimar a árboles que nos cobijen para poder ir avanzando. No nos digamos mentiras. Aquí el dolor es una falta de representación de unos sectores que querían estar aquí. Muchas gracias por la intervención. Ahora vamos a tener el espacio de 5 minutos que le queda a Luis Olave, coordinador temático de pueblos afrodescendientes de la Red Latina para la Democracia. Él se dio 5 minutos, le quedan 5. Él se dio 5 minutos. Luis Olave se dio 5 minutos a Chao Racismo. Aquí ha habido espacio para todos. Por favor, vamos a escucharnos, que vamos hasta la 1:30 y nos hace falta las autoridades. Bueno, cedí 5 minutos y creo que voy a usar menos de 5 minutos en lo que tengo que decir. La situación a veces es compleja cuando uno está en medio de amigos, de hermanos, pero cuando hay que defender los derechos hay que defenderlos.
buscamos hace un mes, a través de un colectivo que conformamos que se llama Colectivo Afrocolombiano de Derecho y Unidad, con algunos líderes, no, se conformó hace un mes, estoy diciendo, no somos intelectuales tampoco, simplemente queremos defender los derechos de nuestra comunidad, buscamos, recorrimos el Congreso de la República y encontramos la doctora Angélica Lozano el apoyo para hacer esta audiencia. Hablé con ella hace un mes y dispuesta a abrir ese escenario. Yo soy uno de los demandantes de la tutela o los tutelantes que hoy está en juego en el Consejo Superior de la Judicatura. Pero no solamente ahí queda lo que está pasando, no solamente lo que va a pasar en el Consejo Superior de la Judicatura, sino que también ya hay una demanda penal ante la Fiscalía, también demandamos ante el Consejo de Estado y también demandamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es un tema que lo vemos interno únicamente, es un tema de derechos, de vulneración de derechos de las comunidades negras. Es un tema que la defensa de los derechos de las comunidades negras nos ha llevado a hacer, y lo digo públicamente, aunque muchos ya lo saben, por defender allá en los territorios donde está la compañera Hidalmi, donde los territorios que usted estaba hablando ahora, allá en muchos otros territorios estaba haciendo una defensa de una problemática con la minería artesanal. Fui víctima de un atentado. Ahora estamos en esta defensa de las curules afro e incluso le hice llegar a su despacho, señora defensora, unas denuncias muy graves que hace el ELN, también inculpándonos porque le entregamos las curules afro a los paramilitares, ya que alguien hablaba aquí de paramilitares y hablaban de Yair Acuña, y no hay que dejar eso suelto. Las denuncias están en ese sentido. Las denuncias están en que se han violado los derechos afro no solamente por las curules, porque es que nosotros nos estamos aquí peleando las migajas, es lo que está detrás de esas curules, el poder político que genera una curul afro, diferente a muchas otras curules. Las curules étnicas generan un poder político porque automáticamente se conforma un partido o movimiento político. El que gane esa curul tiene un movimiento político, y un movimiento político que va a avalar gobernadores, que va a avalar alcaldes, que va a avalar concejales, que va a avalar en la asamblea. Ese es el gran lío que hay detrás de esas curules, porque 2 curules a Yair Acuña no le hacen falta, creo que tiene como 6 más, no le hacen falta. Necesitas un partido político, un movimiento político con 50.000 o 60.000 votos, pues fácil. Esa es la ambición que hay de varios sectores frente a las curules afro, y esa es la representación que nosotros estaríamos perdiendo. Es la oportunidad de representación política y de organizarnos políticamente como pueblo, porque si no vamos a seguir ahí metidos, así, dispersos, divididos. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque vamos a perder esa legitimidad. Esa es la legitimidad que vamos a perder. Entonces, quiero cerrar con esto. Quiero decirles que hay una gran responsabilidad del Ministerio del Interior, doctora Alexandra, la aprecio muchísimo. La aprecio mucho y la conozco hace muchos años, pero hay funcionarios dentro del Ministerio del Interior y funcionarios que salieron del Ministerio del Interior que obedecían a la nómina de Yair Acuña, y son esos funcionarios los responsables, y lo denuncio como también ya lo denuncié ante las autoridades. Esos funcionarios son los responsables, y estoy pidiendo también a la Procuraduría que investigue eso. Esos funcionarios son los responsables de esas inconsistencias que presentó aquí el compañero Ray Charropín. Me hago responsable por lo que estoy diciendo, y con esto, gracias, representante. Bueno, muchas gracias. Cumpliendo las reglas de juego, es la 1:03. La audiencia, el salón, la transmisión va hasta la 1:30. Quedan 8 ciudadanos y ciudadanas inscritos para hablar. La propuesta es la siguiente: van a hablar
las dos autoridades presentes, los magistrados del Consejo Electoral, el doctor Portela de la Registraduría, ya se retiraron, ellos tienen sala esta tarde. Entonces le vamos a dar la palabra, le vamos a dar la palabra a la delegada del Ministerio del Interior y a la delegada de la Defensoría del Pueblo. Luego, de acuerdo a las reglas de la audiencia pública, como citante, yo debo hacer, así como hice la apertura, debo hacer el cierre con las conclusiones. Enseguida, ya será la 1:30, podrán tener la palabra las 8 personas que quieren hablar, pero tenemos que cumplirle a la Cámara el espacio concedido hasta la 1:30. Entonces, nos hace falta un último ciudadano, que es el señor Juan Carabalí Ospina, que llegó súper puntual de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA. Entonces, le vamos a pedir que tome la palabra y entramos a las autoridades. Es que están las otras 8 personas, no van a poder hablar las 8 personas antes que las autoridades. Cuando termine la audiencia, el bloque de cierre, seguimos y escuchamos a los 8 ciudadanos. Todo ha sido transparente, aquí no había que tomarse nada a la fuerza. Señor Juan Carabalí tiene la palabra. Es que termina la 1:30, hicimos una apertura ilimitada de inscripción de la palabra, tenemos que concluir a la 1:30 con las autoridades y siguen los ciudadanos. Por favor, no es necesario, hemos dado el espacio absoluto a todos, ustedes tienen libertad de expresión, lo han dicho, toda su opinión se respeta. Por favor, el señor Carabalí. Bueno, muy buenas tardes ya, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Juan Alberto Carabalí Ospina, hago parte de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA. Es importante dar un saludo a los citantes de la audiencia y a todas las personas que con mucho respeto se han quedado y que han intervenido en tan trascendental tema. Al principio estábamos hablando siempre de la democracia, de hablar de que sea un espacio democrático, pero hay compañeros que no escuchan independientemente de las posiciones, se van, escuchan, hablan, quieren que los escuchen y se van. Yo creo que el ejercicio democrático es que los escuchemos todos y todas independientemente de la percepción política, porque estamos precisamente en el escenario de la democracia, en donde diferentes corrientes ideológicas son representadas, ¿no? Y cada quien tiene el derecho de participar. Desde hace ya unos años, como venían señalando aquí, hemos venido escuchando el mismo problema, ¿no? De quien está aquí no lo representa, de quien está aquí no es legítimo. Desde hace 8 años ahora estamos en el mismo escenario. Eso también como pueblo nos hace llamar a una reflexión, ¿no? ¿Cómo estamos abordando un tema de representación política como pueblo? ¿Cuál es nuestra perspectiva política? ¿Cuáles son nuestros intereses del pueblo afrocolombiano? Hemos perdido una cantidad de oportunidades en relación a este tema, no es de gratis, que en el último periodo del Congreso no hubo, escúchese, no hubo ninguna intervención, ningún proyecto de ley, ningún control político por parte de los antiguos o de los pasados representantes que representaban al pueblo afrocolombiano o al pueblo negro. No hubo ningún ejercicio de control político por parte de ellos. No hubo ninguna propuesta de proyecto de ley por parte de ellos. Es decir, que estamos desaprovechando un espacio que es notorio a través del cual podemos hacer control político al que debe garantizar los derechos, que es el gobierno. ¿Dónde hay una audiencia de control político alrededor del auto 005? ¿Dónde está? ¿Dónde están una audiencia de control político alrededor de garantizar el derecho de la consulta previa? ¿Dónde están? Estos señores deben ser los representantes, deben ser los responsables de eso. Ahora, quisiera pues un poco de anécdota. En marzo, pues yo salí a votar, ¿no? Y salí a votar por mi representante o por mi representante. No voy a decir por quién voté, como muchos dijeron acá. Cuando en la tarde o al otro día, no recuerdo muy bien, me encontré pues con que habían ganado unos 2 señores que no conocía muy bien. Y pues mi trabajo era, como buen demócrata, quitarme de prejuicios de la cabeza y decir, bueno, ¿quiénes son este par de personajes? Entonces lo que uno hace en Google, que es lo más fácil, es encontrar la hoja de vida pública, ¿no? De cada uno de estos personajes. Cualquiera tenemos la hoja de vida pública ahí. Y me encontré con una sorpresa.
me encontré con una sorpresa. Y era que en la trayectoria política, en la trayectoria pública, en su trabajo con la comunidad, en ninguna parte se encontró la palabra afrocolombiano. Entonces yo dije, listo, está bien, vamos a escudriñar más. Entonces me encontré con un plan de gobierno de María del Socorro Bustamante que se llamó Por una Cartagena Social 2012-2015. Recordemos que la doctora pues fue candidata a la alcaldía de Cartagena. Y esa propuesta tenía 4 ejes principales. Cartagena segura, descentralizada y participativa. Yo creo que los cartageneros me pueden decir que no, pero ahí está en internet, en su hoja de vida. Cartagena social e incluyente. Cartagena desarrollada y competitiva. Cartagena sostenible y ordenada. Esos eran los 4 ejes principales de su campaña de gobierno. Entonces uno dice, bueno, ¿en cuántas partes aparece la palabra afro? Aparece una sola vez. Una sola vez. Entonces eso lo deja a uno una pregunta. Si esta señora es la representante afro y trabaja por el pueblo afro y tiene una trayectoria de trabajo con el pueblo afro, ¿por qué invisibiliza en su propuesta de gobierno a la población afro? Uno pensaría que es una propuesta negra, donde se envuelve que el pueblo afrocolombiano va a tener un objeto central, pero no se encontró. Búsquenlo en su hoja de vida, en su página web. Por otro lado, con respecto al señor Moisés Orozco, yo dije, bueno, voy a averiguar quién es Moisés Orozco. Entonces me encontré una afirmación y es la siguiente, abro comillas, ustedes la pueden ver en la página de internet del señor Orozco, quien tiene una trayectoria de obras, dice ahí 170 y algo de obras, pero en ninguna señala que trabajó con población afro. Esa es su vida pública, esa es su vida política. Y aquí lo importante es su vida pública y su vida política. Dice lo siguiente, hoy se postula a la Cámara, abro comillas, hoy se postula a la Cámara como candidato que buscará la equidad en las decisiones nacionales para el beneficio de los colombianos, sin distingo de clases, ojo, sin distingo de clases, estratos, razas, credos, ni de discriminación de ninguna índole. Buscando favorecer las iniciativas populares y regionales en el entendido de sus características culturales y desarrollo propio. La Constitución Política Colombiana tiene una innovación con respecto a las otras constituciones que ha tenido Colombia, y es que reconoce la diversidad étnica y cultural del pueblo afrocolombiano. Entonces yo no puedo venir a decir una afirmación como esta que va en contra de ese principio, es decir, el desarrollo en Colombia se debe pensar sobre la diversidad. No todo el mundo es igual culturalmente, no todo el mundo es igual etariamente, no todo el mundo es igual en términos de género. Entonces uno se pregunta, ¿este señor por qué hace esa afirmación? Y la única respuesta que uno puede encontrar es que no conoce ni ha trabajado con los principios y demandas del pueblo afrocolombiano. Entonces no queda más, compañeros y compañeras, y un llamado a la institucionalidad para que se tome esto con seriedad. Nosotros somos y exigimos que se nos garantice un derecho. Nosotros somos y exigimos que se nos garantice un derecho fundamental para que dentro de 4 años no estemos aquí discutiendo la misma situación y en el mismo escenario que genera muchas malas energías y mucha confrontación. Pero compañeros y compañeras, también el llamado es que nuestros representantes tienen que defender nuestros intereses como pueblo. Y eso se logra con trabajo, no con nombre. Muchas gracias. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Su presentación, todas merecen el máximo respeto y quiero pedirles, nosotros estos videos, las personas que han leído, que han tenido una presentación, un apoyo en PowerPoint, con mucho gusto los juntamos y ponemos a disposición de la ciudadanía en general estos materiales. Ya avanza el tiempo, quiero darle la palabra breve, lo que consideren pertinente, de acuerdo al escenario, de acuerdo al horario, a la delegada del Ministerio y de la Defensoría del Pueblo. Yo quiero resaltar lo que ha pasado aquí. Bienvenidos todos. A mí no me atemoriza la pluralidad de opiniones. Hice un esfuerzo por una convocatoria diversa y pluralista
pero pues si no contestan el teléfono, los mensajes y es a las patadas, pues no hay un muro con quien hablar. Pero ojalá los debates públicos en Colombia se den así y en este escenario, y no con triquiñuelas, ni usurpando, ni con maniobras. Bienvenidos, aquí todos somos colombianos con la diferencia y diversidad de opiniones. Quiero agradecer antes de terminar a mi equipo de trabajo. Somos primíparos, esta es la primera audiencia pública que hacemos, creo que salimos listos para cualquiera. Entonces, gracias a mi equipo por todo su trabajo y el esfuerzo. Estamos en el esfuerzo de la inclusión y eso implica a múltiples poblaciones subrepresentadas. Entonces, tiene la palabra la señora del Ministerio del Interior. Le pediría concreción, sé que no es fácil. Quiero resaltar, es mi deber, que la respuesta del Ministerio del Interior llegó hoy a las 10:40 de la mañana. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Queremos agradecer el espacio a la honorable representante de la Cámara, doctora Angélica Lozano, y agradecer a cada uno de los compañeros y compañeras que hoy nos está acompañando. Como dijo la honorable representante de la Cámara, nos vamos a limitar al objeto de esta audiencia y específicamente al tema que tiene que ver con la circunscripción especial. En este sentido, la Ley 649 del año 2001 nos establece específicamente a nosotros en el artículo 3 una función, y esa función específicamente es la relacionada con la certificación de la organización que se encuentra inscrita ante el Ministerio del Interior. Certificación que la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras expide con base en el registro de organizaciones que previamente se han inscrito. Ese procedimiento está establecido en el decreto 3770 del año 2008 que actualmente venimos aplicando. Adicionalmente, el Ministerio del Interior, al interior, valga la redundancia, maneja 4 procedimientos. Y dentro de esos procedimientos, precisamente, se encuentra el de inscripción, renovación y actualización de las organizaciones de base en el Registro Único de Organizaciones. En este sentido, las organizaciones que participaron en avalar a los aspirantes por circunscripción especial deberían estar previamente inscritas ante el Ministerio del Interior. Frente a las preguntas específicas, porque nos allegaron un cuestionario, la proposición 043, nos preguntan, 1, frente al procedimiento, si al interior del ministerio lo tiene, se responde, si tenemos un procedimiento y con base en ese procedimiento se han expedido las diferentes resoluciones que hoy tenemos de inscripción entre nuestro registro. Segundo, si el Ministerio del Interior es quien, digamos, garantiza de que los aspirantes pertenezcan o no a la población afrocolombiana. El artículo 3 de la Ley 649 del 2001 es claro en establecer que quien da el aval es la organización de base bajo el entendido del artículo 3 de la Ley 70 de 1993, que las organizaciones y las comunidades son autónomas. Entonces, en ese sentido, el Ministerio del Interior no tiene ninguna intromisión frente a quienes aspiran y pertenezcan. Entonces, en ese sentido, nosotros no nos pronunciamos. Tercera pregunta. Una pregunta relacionada con que si el Ministerio tiene alguna consideración de cuál serían, digamos, esos criterios o esas calidades para que sean legítimos los representantes ante la circunscripción especial. Y allí nos pronunciamos que nosotros consideramos que es un trabajo que se debe
adelantar con las mismas comunidades y con las mismas organizaciones, en el sentido de que ellas mismas sean las que fijen los criterios de cómo hacen la elección de sus propios miembros. Exacto, en reconocimiento de la autonomía. Hoy, pues, como lo dije, nuestra intervención se basa básicamente en lo establecido en la Ley 649. Y como institución y como Ministerio del Interior y dentro de nuestras actuaciones, siempre propendemos por verificar y dar cumplimiento a la Constitución y la ley. Y si hay alguna circunstancia que considera algún ciudadano que se esté vulnerando, estaremos atentos a tomar las decisiones que se den de acuerdo con las decisiones que judicialmente se decidan. Sin embargo, el Ministerio del Interior siempre propenderá por garantizar los derechos de las comunidades, garantizando el goce efectivo de sus derechos que están contenidos tanto en la Constitución como en la ley, como en el Convenio 169, marco de los derechos de los grupos étnicos en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Valoramos su esfuerzo porque sabemos de la transición que hay en el ministerio, entonces le agradecemos a usted como profesional asistir y asumir la tarea. Tiene la palabra la representante, la delegada de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes a todos y todas, honorable representante. Quiero en primer lugar ofrecer excusas por parte de mi jefe, el defensor del pueblo, pero pues no pudo estar aquí presente hoy. Él envió la excusa a su debida oportunidad y entregamos el documento contentivo de la serie de preguntas que nos estaban haciendo. Yo quisiera como hacer dos reflexiones y quiero empezar por la segunda. He sido muy respetuosa, he estado escuchando con mucha atención toda la discusión de esta mañana, las posturas que hay, el análisis jurídico que se ha presentado, el análisis en relación con lo que ha sido la historia de los representantes de las comunidades negras y afrocolombianas en las anteriores legislaturas, lo que ha sido como lo que nos presentaron también en el observatorio, la fuerza, la persistencia que hay aún en Colombia sobre la discriminación, la exclusión, la no inclusión, y sobre eso es que me quiero hacer referencia porque en el documento que entregamos aquí está la postura de la Defensoría del Pueblo. Nuestra postura es que hay que respetar y garantizar los derechos, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido absolutamente clara y expresa cuando ha manifestado a quién se considera como comunidad negra o perteneciente a un sujeto colectivo, negro o afro, colombiano o raizal y paranquelo. Ha dicho que la raza, y aquí lo han dicho todas, no es el factor determinante, y ha dicho que hay otra serie de rasgos culturales que hacen que una persona se identifique como miembro de un colectivo. La Corte ha dicho hay elemento objetivo y elementos subjetivos. Yo creo que eso no es el punto aquí, porque me imaginaría que en las 5 demandas que hay, una tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura y 4 demandas de acción de nulidad electoral, me imagino que los magistrados del Consejo Nacional Electoral tendrán en consideración la reiterada jurisprudencia y el análisis extensivo que hay sobre el convenio 169 aplicado a las comunidades negras para llegar a tomar las decisiones de fondo. Yo entendería que de pronto la tutela que se presentó hace un poco más de 2 meses está a punto de fallar. No sé qué habrá pasado con eso, estuvimos averiguando la semana pasada, pero no es posible. Pero mi reflexión va un poco más allá de la discusión sobre el espacio de la política pública, sobre todo de la participación en este escenario. Mi discusión va sobre qué está pasando con la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras en distintos escenarios políticos, públicos y administrativos, donde se está construyendo la política pública nacional y territorial. Y voy a mencionar algunos ejemplos simplemente. La semana pasada estuvimos en mesa permanente de pueblos indígenas durante 2 días, construyendo con los representantes de la mesa permanente la ruta metodológica que permitirá a las comunidades indígenas hacer parte de la construcción y su propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo.
Este Plan Nacional de Desarrollo deberá ser entregado al Consejo Nacional de Planeación en noviembre, la primera semana de noviembre. Pero todavía no es posible que con las comunidades negras, afrocolombianas y demás, este ejercicio se haya podido adelantar porque no se ha resuelto este problema jurídico sobre quién representa a quién, qué pasó con la tutela 823 del 2012, qué pasó con la resolución mediante la cual se establecía quién representaba a quién, si se trataba solamente de los representantes de las comunidades negras con territorio y qué pasaría con las comunidades que no tienen territorio, con las organizaciones afro y demás. O sea, ese escenario, como un primer ejemplo que quiero colocar, está acéfalo para que las comunidades negras puedan en este momento histórico presentar cuál es su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, partiendo además de un balance de qué fue lo que pasó con el capítulo étnico y en particular todo lo que se consagró en favor de los derechos de la población negra y afrocolombiana en el cuatrienio anterior del presidente Santos. Eso creo que es parte de una discusión que hay que hacer. Un segundo elemento que quiero plantear tiene que ver con el tema de la etnoeducación. Desde hace varios tiempos, varios periodos, no hay representantes de las comunidades afrocolombianas y negras en la Comisión Pedagógica Nacional. Y entonces el tema de la cátedra para los estudios afrocolombianos o el tema del concurso para la población negra y afro y el tema de la política pública educativa que tanto se reclama también está acéfalo porque tampoco se ha podido resolver el tema de la representatividad y cómo allí en ese escenario tan importante las comunidades no se encuentran. Y quiero también poner de presente un tercer escenario, aquí lo mencionaron algunos, el tema de las víctimas del conflicto armado interno. Ustedes saben que existe un decreto ley, el 4635, que en el último informe que presentamos los organismos de control, el 20 de agosto de este año, al Congreso de la República, debate que todavía no se ha dado, evidenciamos que en la política pública de víctimas el enfoque diferencial no existe, para nada. No hay ninguna atención humanitaria particular para la población étnica. La población étnica, en este caso las comunidades negras, ni siquiera participan en el comité ejecutivo donde está sentado el presidente para definir la política diferencial. No están participando en las mesas nacionales de víctimas, no están en La Habana, no han ido a La Habana porque ni siquiera el protocolo de participación para las víctimas de sujetos colectivos étnicos, en este caso las comunidades negras, un año después de dada la orden a la unidad de víctimas no se ha dado, no hay atención humanitaria diferencial, no participan en los comités de justicia transicional en donde se toman las decisiones y lo peor aún es que no hay dinero, no hay recursos para la reparación de los sujetos colectivos étnicos, en este caso para ustedes la población negra y afrocolombiana. Esos son debates no de poca monta, de mucha monta y sobre esos debates es que ustedes también tienen que llamar la atención. Por supuesto, el escenario de la política pública es importante, pero ustedes no están participando ni en el municipio, ni en el departamento, ni en la nación, donde se están definiendo cosas estratégicas que tienen que ver con sacar. Concreta y al fondo fue la delegada de la Defensoría del Pueblo del Ministerio. Muchas gracias, dos funcionarias que estuvieron escuchando toda la mañana. En mi carácter de citante, me permito leer algunas de las conclusiones y recomendaciones que surgen. Resalto el algunas porque estamos dispuestos, por supuesto, a recibir las que ustedes quieran agregar como conclusión. Les pido que las entreguen por escrito para integrarlas a toda la memoria y hacerle el envío correspondiente a las entidades. Primera recomendación, muy bien explicada. Primera recomendación, muy bien explicada por la delegada de la Defensoría, el plan de desarrollo. La interlocución del gobierno, del borrador y de las etapas para su trámite del plan de desarrollo hace urgente y perentoria la claridad y la integración de las distintas instancias de representatividades, de la consultiva y demás, de acuerdo a los lineamientos tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Reitero, la tutela que faltaba en esta materia de instancias ya está en firmes, recogiendo firmas, de modo que debemos conocerla a finales de esta semana. Ese es el llamado, señora del Ministerio del Interior.
Si no se regula la instancia afro, no hay plan de desarrollo. Es de ese nivel lo que está en juego. Segundo, 21 años tiene la ley 70 del 93. 21 años en que no se han reglamentado capítulos esenciales y vitales para la calidad de vida y el acceso a oportunidades de las comunidades negras y afrocolombianas, raizales y palenqueras, capítulos 6, 7 y 8. Es una vergüenza como Estado, incluyendo al Congreso de la República, que en 21 años no se haya logrado. De mi parte, plantearé el control político, lo dijo bien el vocero de Senoa, ¿no? ¿Dónde está el control político sobre las consultas previas? Y esa es la tercera recomendación, y urgencia. Lo que está en juego son los grandes proyectos de infraestructura ambientales en los territorios que necesitan una instancia pluralista, respetuosa de toda la diversidad de los afro para que puedan sacarse adelante. Esa inacción y esa pasividad a alguien le conviene, que no estén instituidas y actuantes, a alguien le conviene, alguien se beneficia y por eso necesitamos defender la figura de la consulta previa y que ésta se ejerza con la integración de las distintas instancias. Recogiendo algunos de los apartes que aquí se han hecho en intervenciones muy valiosas donde nadie necesita prueba, pero lo que sobra son voceros de todas las tendencias políticas, ideológicas afro que pueden representar muy bien a su pueblo. Para mí ha sido un orgullo, una oportunidad aprender de ustedes. Y recogiendo, algunos decían elevar el número de curules, por supuesto que elevando las calidades y condiciones para garantizar que éstas preserven y representen los intereses de la población. Las demás recomendaciones les ruego nos las hagan llegar por escrito a la mesa. Connie Gómez, coordinadora de la audiencia pública, las integrará. De mi parte, desde mi curul en la Cámara, estaré haciendo seguimiento porque esta instancia no se va a dar de la nada, no la pueden hacer unos funcionarios en el escritorio, ni la pueden hacer solamente los diferentes activistas y organizaciones. Urge que la mesa, el espacio de encuentro de las comunidades con el ministerio, la participación de entidades como la Defensoría y la Procuraduría, se retome, active y agilice, porque lo que está en juego próximamente es el mismo plan de desarrollo, pero de fondo pues la deuda profunda en acceso a oportunidades de la comunidad afrocolombiana. Nuestro trabajo es por la igualdad y el acceso a las oportunidades. Nuestro trabajo es respetuoso y reconoce los liderazgos, las organizaciones y el movimiento afro. Yo no me voy a autorreconocer afro, yo desde afuera soy una aliada de ustedes, como debemos serlo por la igualdad y la inclusión. Son muchas las poblaciones subrepresentadas, la discriminación racial es un hecho, como otras discriminaciones por distintas características. Urge que hagamos un trabajo por la población en discapacidad, por la población afectada en temas de salud mental, por supuesto que también por la diversidad sexual y de fondo por las mujeres. De modo que más que luchas marginales y aisladas, la democracia implica que estemos actuando todos. Esta audiencia, reitero, me produce satisfacción, como deben ser tratados de frente en público y en instancias públicas los grandes debates. Estaremos pendientes y respetuosos, acatando cualquiera que sea la decisión del Consejo de la Judicatura, que eso nadie lo dude, gústenos o no el fallo, debe observarse, pero es de fondo lo que está en juego y con seguridad cualquiera que sea la decisión va a llegar este tema a la Corte Constitucional. Y por supuesto que allí tienen mucho que aportar la academia, no solo los activistas, los políticos. Resalto el papel de las organizaciones que intervinieron hoy, de todas, las que conocía y las que no. Agradezco el rol de académicos como la profesora Marcela Escandón. Clave que leamos su libro, porque más que opiniones hace un análisis técnico y riguroso del año 91 hacia acá de las circunscripciones, curules por circunscripción étnica. Clave lo que está haciendo el profesor César Rodríguez y el Observatorio desde Justicia y la Universidad de los Andes, y pues pueden contar con que nosotros apoyaremos y coayudaremos respetuosamente y desde afuera esta lucha por la igualdad. Nos metimos en esta causa porque no podemos ser pasivos ni indiferentes ante el litigio que hay. La justicia será quien lo determine, pero la democracia, las curules reservadas para una población,
la posible corrupción y las causas de las poblaciones discriminadas y vulneradas son nuestra causa, así que trabajamos porque la igualdad sea imparable y eso implica que las cosas funcionen en debida forma y que se debatan en foros como este. Entonces damos por cerrada la audiencia pública y de acuerdo a nuestro acuerdo de 8 personas pendientes para el uso de la palabra, vamos a continuar escuchándolos. Tenía que hacer el cierre por el cumplimiento de la 1:30 de la tarde del espacio concedido por la Cámara oficialmente. Me aclaran que son 9 personas, no 8. De modo que vamos a escucharnos. Connie Gómez va a coordinar este segmento. Muchas gracias por venir. Deben ser 2 banderas, no 2 canastas ratas donde se quieren los huevos, amigo de Cimarrón. 2 por 2 bate para meter jonrones en favor de los negros de Colombia. Eso. Bueno, muchas gracias al señor Ricardo Hurtado. Sigue Henry Tenorio. ¿Está presente? Henry Tenorio. Sigue Ariel Palacios y se va preparando el señor Malinque. Compañeros y compañeras, sí, pues toda la mañana escuchándolos y escuchándolas, solo pido 2 minuticos para dar 2 opiniones. Compañeros y compañeras, solo pido 2 minuticos para dar 2 opiniones. Toda la mañana. Por mucho afán que tengamos, escuchemos. Aprovechemos, ese es un espacio que casi no se da a nivel nacional y hoy es importante porque la mayoría son gente de la región, como yo, obviamente, pero creo que es una oportunidad para escucharnos. Hagamos un esfuerzo de 10 minuticos más, pero yo voy a hablar 2 minuticos para dar 2 ideas centrales. Mire, casi toda la gente que se ha parado acá al frente tiene la razón, pero esto no es un problema de razón jurídica ni de razón política, eso es un problema histórico. Y como problema histórico tenemos que buscarle la salida y darle las orientaciones a los tribunales. Hoy hay una pelea jurídica. Cualquiera sea la decisión, va a haber inconformes si no se trata de manera política. Yo creo que esto lo podríamos pensar resolver sin entrar en las sentencias, sin entrar en los fallos ya de la Corte Constitucional sobre el tema, porque aquí hubo una postura esta mañana alrededor de la legitimación de la consulta previa sobre este tema. Hay distintas lecturas sobre el tema. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una lectura muy fuerte con un equipo de trabajo y no hemos dicho nada en público. Pero sí lo hemos dicho ante la Corte Constitucional, ante el Consejo de Estado. Le hemos dicho, mire, le solicitamos al Ministerio del Interior en el 2013, avisorando que esto iba a pasar, que convocara una consulta previa de conformidad con la sentencia 490 del 2011, aquella de la que habló el compañero Paciano, sobre la cual tenemos distintas interpretaciones. ¿Por qué no hacer un diálogo en consulta previa, un diálogo intercultural al interior de las comunidades afrodescendientes? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué legitimarlo? ¿Acaso con que hubiéramos hecho la consulta previa en el 2013, convocando a todos los sectores, habíamos generado algún pecado político? No. Obviamente no convenía al establecimiento unir a todos esos negros y esas negras, porque si los unen se dan cuenta que pueden hacer mucho más allá de una pelea por 2 curules. Entonces la consulta previa era prácticamente en el 2013 un escenario que podría posibilitar que el pueblo negro se empodere políticamente, porque los negros sí somos inteligentes y nos podríamos dar cuenta que en algún momento podríamos dejar esas 2 curules a un lado y pelear por lo grueso, pero no convenía citar a consulta previa. Eso fue una maniobra calculada por el ministro Vargas Lleras e Iragorri. O sea, aquí no podemos venir a pelear entre nosotros. Si el asunto es de pelea de bloques, e incluso hay salida. Yo creo que hay una salida. Si lo queremos resolver de cara